Operaciones con funciones. Para realizar operaciones con funciones, decimos que si dos funciones f y g están definidas para los números reales, entonces es posible combinarlas para así formar una nueva función mediante operaciones algebraicas comunes, las cuales son suma, resta, multiplicación y división o cociente. En primera instancia tenemos la operación de funciones que nos dice que f más g de nuestra variable x es igual a sumar nuestra primera función f de x más nuestra segunda función g de x. Nuestra segunda operación nos dice que si f menos g de nuestra variable x es igual a restar nuestra primera variable f de x menos g de x. Nuestra tercera función nos dice que al multiplicar f por g de nuestra variable x es igual a multiplicar nuestra primera función f de x por nuestra segunda función g de x. Nuestra última función nos dice que al dividir f sobre g de nuestra variable x es igual a dividir nuestra función f de x entre nuestra segunda función g de x. Pero antes de realizar nuestra operación algebraica correspondiente, es necesario definir el dominio resultante de las funciones f y g. ¿Qué es el dominio de una operación entre funciones? ¿Cómo encontrarlo? El dominio resultante de cualquiera de los cuatro tipos de operaciones de funciones, ya sea suma, resta, multiplicación o división, se define a partir de la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g. Dicho de otra manera, son los elementos que tienen en común tanto en el dominio de la función f como en el dominio de nuestra función g. Podemos verlo con conjuntos. Si tenemos un conjunto A y dentro de este conjunto A se encuentra un conjunto B, la intersección de A con B son todos los elementos que están tanto en A como en B. En este caso, la intersección de nuestros conjuntos son todos los elementos que se encuentran en este círculo. Ahora formalicemos lo que acabamos de ver de nuestros conjuntos A y B. Si el dominio de f es A y el dominio de G es B, podemos decir que el dominio de f más g es la intersección de A intersección B, porque f de x y g de x tienen que estar definidas. Suma de funciones. Recordemos que la suma de funciones se define mediante f más g de nuestra variable x. Esto es igual a sumar nuestra primera función dada f de x más nuestra segunda función g de x. De igual manera, recordemos que para obtener el dominio de nuestra función f más g de variable x es necesario obtener la intersección que hay entre el dominio de nuestra primera función dada con el dominio de nuestra segunda función dada. Ahora veamos un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Si en nuestro ejemplo nos piden obtener la suma de nuestra función y además obtener el dominio de la misma, primero debemos obtener el dominio por separado de nuestras dos funciones dadas. Para obtener el dominio de nuestra primera función dada f de x, que es raíz de x, debemos recordar que nuestras funciones deben estar bien definidas dentro de los números reales. Y para que esta función esté definida dentro de los números reales, debemos de decir que su argumento x, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual que 0. Este es el dominio de nuestra primera función f de x, x mayor a 0. Esto vamos a graficarlo para que quede más claro. Procedemos a graficar nuestra función x mayor que 0. Entonces todos los elementos que sean mayores o iguales a 0 corresponden al dominio de nuestra primera función f de x. Por lo tanto, podemos concluir que el dominio de nuestra función f
más g es igual a corchete 0,2 corchete, ya que la intersección de nuestras dos funciones se encuentra de un intervalo cerrado de 0 a 2. Ya que obtuvimos el dominio de nuestras dos funciones, ahora podemos proceder a realizar la suma de nuestras funciones. Y al sumar nuestra función f de x para nuestra función g de x, obtenemos que es x más raíz de 2 menos x es la suma de nuestras dos funciones. Y como no podemos seguir simplificando más nuestra operación, concluimos con que esta es el resultado final de nuestra suma de funciones. Pasemos con nuestra siguiente operación de funciones, la resta. La resta de funciones se define mediante f menos g de una variable x. Esto es igual a restar nuestra primera función dada f de x menos nuestra segunda función dada f de x. De igual manera, recordemos que para obtener el dominio resultante de nuestra función dada f menos g de variable x es necesario encontrar la intersección que hay entre el dominio de nuestra primera función dada con el dominio de nuestra segunda función dada. Pasemos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo nos dan nuestras dos funciones f de x y g de x y nos piden encontrar la resta de ambas funciones f de x menos g de x. De igual manera nos piden encontrar el dominio de la ecuación resultante f menos g de x. Para obtener el dominio resultante, primero debemos obtener por separado el dominio de nuestra primera función y después el dominio de nuestra segunda función, para finalmente encontrar la intersección que hay entre el dominio de la primera con el dominio de la segunda. Para obtener el dominio de la primera función dada f de x, que es igual a raíz de x más 2, recordemos que deben estar bien definidas dentro de los números reales, y para que esto se cumpla tomamos el argumento x más 2 de nuestra función y este argumento debe ser mayor o igual a 0. Para resolver nuestra desigualdad procedemos a aplicar menos 2 a ambos lados de nuestra desigualdad, por lo que menos 2 más 2 se cancela, por lo que nos queda x mayor o igual a menos 2. Ahora pasemos a obtener el dominio de nuestra segunda función g de x al cuadrado. Como nuestra función g de x es igual a x al cuadrado y x al cuadrado no tiene ninguna restricción, podemos decir que el dominio de g de x es x que pertenece a todos los reales. Vamos a graficar no es el dominio de nuestras funciones. Dibujamos nuestra recta, ubicamos nuestros puntos de apoyo menos infinito a infinito, ubicamos el 0 y el menos 2. Ahora procedemos a graficar el dominio de nuestra primera función, que nos dice que x debe ser mayor o igual a menos 2. Al graficarlo tenemos que los valores para x van desde menos 2 hasta infinito. Ahora procedemos a graficar nuestra segunda función, que nos dice que x pertenece a todos los reales. Al graficarla, la graficamos como que x, al pertenecer a todos los números reales, podemos decir que va desde menos infinito hasta infinito. Ahora, la intersección que hay entre nuestras dos funciones son los elementos que se encuentran aquí. Por lo tanto, concluimos con que el dominio de nuestra función resultante f menos g de x va desde menos 2 hasta infinito.
Ahora que sabemos que el dominio de nuestra función f menos g corresponde a un dominio de un intervalo cerrado de menos 2 que va a infinito con un intervalo abierto, procedemos a realizar la operación resta de nuestra función f menos g de x, que corresponde a f de x, en nuestro ejemplo raíz de x más 2, restando nuestra función g de x, que corresponde a x al cuadrado. Y como ya no podemos seguir simplificando más nuestros términos, este es el resultado final de nuestra ecuación f menos g de x. De igual manera, con un dominio que va de un intervalo cerrado de menos 2 a un intervalo abierto infinito. En realidad este proceso, esta operación es muy sencilla. Tenemos que entender brevemente el concepto de modelo matemático del producto de dos funciones, ¿no? En este caso, el producto de dos funciones pues se identifica mediante este modelo. F por g de x es igual a f de x por g de x, por la función de f de x por la multiplicación de la función g de x. Y para entender un poquito más este ejemplo, tenemos un ejemplo, el cual f de x corresponde a x cuadrada más 2x menos 24, g de x menos 4. Sencillito, ¿no? Para poder resolver este ejercicio, pues bueno, tenemos que interpretarlo sustituyendo ambos valores en el modelo matemático que tenemos acá. F por g por x corresponde a ambos factores en su multiplicación. ¿Y cómo se observa esto? Bueno, aquí tenemos que f de x es este, g de x corresponde a este otro lado. Lo puse entre corchetes, bueno, para que se vea más clara la división de ambas funciones, ¿no? El primer paso para resolver específicamente este ejercicio es aplicando la propiedad distributiva, la cual es sencillamente multiplicar cada factor, generalmente del elemento del factor que se encuentra a la derecha, por cada elemento que se encuentra de este lado. En este caso multiplicamos x por x cuadrada es x cúbica, x por 2x es 2x cuadrada, y x por menos 24 es menos 24x. Ahora se multiplica por el segundo factor por cada uno de los elementos del primero. Menos 4 por x cuadrada más por menos 4x cuadrada. Menos 4 por más 2x más por menos menos 8x. Y menos 4 por menos 24 es menos por menos más 96. Y lo siguiente sencillamente es únicamente simplificar, que es sumar o restar los valores, o más bien los elementos que corresponden. Por ejemplo, en este caso únicamente se pueden sumar o restar los elementos que tienen los mismos exponentes. No puedo sumar o restar este x cúbica con este 8x, ya que no tienen el mismo exponente, ¿no? Por ley. Bueno, no hay otra x cúbica en ningún otro lado, por lo tanto únicamente queda x cúbica. Aquí observamos que tenemos dos coeficientes que tienen x elevado al cuadrado, por lo tanto se aplica una suma, en este caso es una resta. Menos 4x cuadrada más 2x es menos 2x cuadrada. Aquí observamos que tenemos dos valores que tienen el exponente 1 y ambos tienen el mismo signo, por lo tanto se suman, quedándose el signo negativo, el signo correspondiente, el mismo signo, queda 32x. Y bueno, aquí tenemos un 96, el cual no tiene una variable, no tiene un exponente ni nada, únicamente se coloca así. Y este es el resultado sencillo de una multiplicación de dos funciones.
Bien, ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el dominio de la función, o más bien de las funciones que acabamos de ver? Bueno, pues resulta que el dominio de una función polinomial siempre es el x que corresponde a los números reales. Hay que entender que el dominio son todos los valores que puede tomar x una vez que la evalúas con cierto número. Es decir, el dominio se establece o coloquialmente decimos que se cumple cuando al sustituir x en la función polinomial nos da un número, ¿no? Sabemos que el dominio se cumple si aquí colocarle a cualquier número que corresponda a los reales nos dé un número. Y bueno, aquí lógicamente, haciendo las operaciones, sabemos que x puede obtener cualquier valor. Y es por eso que se determina así. Y que tiene esa conclusión. Igual con este polinomio. Aquí x puede obtener cualquier valor. Por ende, al hacer las operaciones, pues dependerá el valor que dé. Eso nos confirma que en efecto esta corresponde a un dominio. Y el dominio es todos los valores que x puede adoptar, y bueno, pues en todos los reales. Por lo tanto, el dominio de f de x y g de x en este caso corresponde al dominio de f con la intersección del dominio de g. Y si ambos son polinomios, pues resulta que ambos sus x pertenecen a los números reales, y por lo tanto x pertenece al intervalo abierto menos infinito a más infinito abierto. Y ese es básicamente el dominio, al menos de este ejemplo, de esta ecuación polinomial, que es el producto. Bien, ahora vamos a explicar la operación de división o cociente de dos funciones. En este caso, f de x y g de x, ¿no? Resulta que el modelo matemático nos dice que f entre g de x es igual a f de x entre g de x. La función f de x entre la función g de x. Igual encontraremos su dominio correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo de un polinomio de un monomio y un monomio, que al aplicarse la operación resulta que únicamente sustituimos estas funciones con el modelo matemático. Pues resulta que la función de f de x es como numerador y la función de g de x es como denominador. Aplicamos las operaciones, en este caso podemos actualizar 3x y resulta que el numerador coincide con este factor, con este elemento, y bueno, se simplifica y tenemos este resultado como tal. Las operaciones son de álgebra sencilla, no requiere mucho problema. Y el dominio resulta que tiene una particularidad. Pues resulta que el dominio, para indicarse el dominio, resulta que x tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, en este caso, si x fuera 0, pues resulta que quedaría 3 por 0 y eso es 0. Y aquí ocurre una indeterminación. Pues cualquier número sobre 0 es indeterminado. Por lo tanto, no podemos establecer un dominio si fuera ese caso. Pero resulta que si le evaluamos, es decir, si sustituimos x como cualquier número en este polinomio, obtenemos un valor. Eso nos confirma que efectivamente corresponde a algún dominio, porque el x corresponde
el dominio más bien corresponde a todos los valores que puede obtener x. Y en este caso x puede obtener cualquier valor. Por eso se concluye que x corresponde a cualquiera de los reales. Es por eso que en estos dos casos, si x es distinto de 0, el dominio de ambos, su intersección, es todos los reales. Y al menos en este ejemplo, ese es el dominio de esta operación que es Las igualdades de funciones son aquellas funciones dadas, f y g, que son normalmente las letras asignadas para funciones que respetan las siguientes condiciones. Que los dominios y rangos de ambas funciones sean iguales, es decir, que la función f y g pueden tomar valores de x iguales, y que ambas funciones cumplan con la regla de la correspondencia. Si estas funciones cumplen con las dos reglas anteriores, entonces podemos afirmar que estas funciones son iguales. Ahora pasaremos a ver dos ejemplos para que este tema quede más claro. El primer ejemplo es f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Por otra parte tenemos la función g de x, la cual es x más 1 por x menos 1. Analizando los valores que puede tomar f de x y g de x, es decir, el dominio, podemos ver que debido a que ninguno se encuentra dentro de una raíz o en el denominador de un cociente, el dominio de f es igual a x, que puede tomar todos los valores de los reales. El dominio de g, de igual manera, no se encuentra dentro de un cociente, en el denominador de un cociente o dentro de una raíz, entonces puede tomar cualquier valor dentro de los reales. De esta forma podemos decir que tanto la función f de x como la función g de x son iguales. Pasaremos al otro ejemplo. F de x es igual a 7x más 1, comprendido entre los valores de 0 a 100, intervalo cerrado. Y tenemos la función g de x, que es igual a 7x más 1, donde x puede tomar valores de 0 a 100, intervalo abierto. Si analizamos las funciones, podemos ver que son iguales. 7x más 1 y 7x más 1. Ahora pasaremos analizando sus dominios. Como podemos ver, x puede tomar valores de entre 0 y 100, pudiendo tomar valores de 0 y 100. Por otra parte tenemos el dominio de g de x, la cual puede tomar valores de entre 0 a 100, pero sin tocar ni 0 ni 100, solo los valores que se encuentran comprendidos entre ellos. Entonces podemos decir, después de este análisis, que f de x es diferente de g de x. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.